hoy de terminar la semana por todo lo alto con una interesante entrevista sobre uno de los temas que, como de costumbre hemos dicho, de estos temas especializados de la gobernanza, de un tema del que más que hablar, sobre todo en términos de las leyes y normativas, creo que sobre el que hay que educar a gran parte del pueblo dominicano, hacerle consciente de la enorme importancia que tiene tener organismos de competencia, la importancia que tiene la debida competencia para generar el mayor favor posible a los consumidores de bienes y servicios, pero también para generar una cultura, una dinámica de cumplimiento de normas, de tratar de lograr la excelencia a través de la propia cultura del libre mercado. Es por eso que tener la presencia precisamente de la directora de la Oficina Nacional de Procompetencia en el país, una vez más con nosotros, María Elena Vázquez, es un privilegio, es un orgullo y generalmente siempre con algo a mano, algo nuevo para nosotros conocer y divulgarlo a través de la Z101. Bienvenida a tu casa, que es la Z101 del Gobierno de la Mañana. No, muchísimas gracias por la invitación. Para mí, la verdad es que sí, me siento en mi casa. Con caras conocidas. Hace unos cuantos tragos no nos veíamos. María Elena, siempre es un placer recibirte en el Gobierno de la Mañana. Yo creo que Procompetencia ha ganado con tu participación allí como directora mucha visibilidad. Una institución muy importante, pero que se mantenía casi siempre en bajo perfil, pero que a partir de tu gestión ha comenzado a presentarse ante el país como lo que es un organismo de mucha importancia para que el país se entere de todo lo que tiene que ver con la competencia y todos estos temas. Acaba la República Dominicana a través de Procompetencia, según los datos que hemos recibido, de participar en un importante estudio, una especie de evaluación que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el denominado estudio Peer Review o Interpares. Exactamente de qué se trata esto y qué beneficios para la República Dominicana a partir de esta participación. Bueno, nosotros presentamos, gracias Rosendo, la verdad es que sí, nosotros el 22 de enero tuvimos un acto en el que participó la vicepresidenta de la República, el presidente del Senado, legisladores, el cuerpo diplomático acreditado en el país, los grupos, gremios empresariales, abogados, economistas. Presentamos al país este examen Interpares o Peer Review, que es realizado por la OCDE, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, a las normativas y políticas de competencia de la República Dominicana. Es la primera vez que la República Dominicana se somete a una evaluación de esta naturaleza. Somos el primer país del Caribe en someterse a una evaluación de esta naturaleza y ya entramos a formar parte del club del 36.36% de países de Latinoamérica en someterse a este examen. ¿Pero qué es el examen? Bueno, es un examen muy importante que realiza, que organiza y que coordina la OCDE, financiada por el BID, y que hace un análisis profundo de las normativas y políticas de competencia de un país. Y a partir de un informe que hacen los consultores de estos organismos, entonces los pares, dígase las agencias de competencia de sus homólogos, entonces los someten a un examen. Estuvimos en Ecuador, Quito, Ecuador, presentando ese examen en el mes de septiembre y luego de esa evaluación, entonces hacen recomendaciones de buenas prácticas para mejorar, de conformidad con las mejores prácticas internacionales, las normativas y políticas de competencia del país evaluado. Esto fue todo un proceso que nos ha llevado desde que asumimos en Procompetencia, iniciamos todas las gestiones. No todos los países, como ya he podido esbozar, logran ser aceptados para esta evaluación, pero luego que somos aceptados, es un proceso que inició, nos aceptaron, se anunció en diciembre del 2022 y desde diciembre del 2022 estuvimos Procompetencia, la OCDE y el BID trabajando
en este examen, realizando entrevistas, cuestionarios. De hecho, vinieron los consultores en marzo del 2023, se reunieron con los diversos poderes del Estado, con consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, con el Senado, con la Cámara de Diputados, con los reguladores, los sectoriales, con los gremios empresariales. O sea, este es un levantamiento de todo el quehacer, todo el que tiene que ver, de todos los actores relevantes en materia de competencia en la República Dominicana, y a partir de ahí fue que surgió el informe de los consultores y de ese informe entonces nos evaluaron. Entonces es una herramienta que tiene ahora en sus manos la República Dominicana para mejorar sus normativas y políticas de competencia. Nuestra ley del 2008 y obviamente el derecho de la competencia ha tenido una evolución exponencial y definitivamente de ese examen lo que arroja es la necesidad de reformar esa normativa. María Elena, yo leí el informe, no ahora, lo leí antes, pude leerlo. Veo muchas cosas, pero hay dos que creo importante resaltar y que tú nos las amplíes. Y es que el peer review pues señala que nosotros no tenemos grandes expresa en nuestra legislación los acuerdos anticompetitivos de integración vertical. Nada más que en algunos sectores, reguladores sectoriales. Sin embargo, sí lo tenemos en energía, sí lo tenemos. Concentración. Sí, no, y se prohíbe la integración vertical. Sin embargo, el que la violó el Estado, que está en generación, el mayor generador, tiene la transmisión, tiene la regulación, tiene la distribución. ¿Tú favorecerías en una modificación legislativa, sea ahora que sé que estás tratando de ver la reforma de la ley, o en un avance más allá de que ustedes se encarguen también de ver como organismo especializado, si no estos aspectos que son muy sectoriales, pero sí su efecto de las fusiones, de la integración vertical sobre las transacciones o sobre la prestación del servicio final? Porque no lo hace comunicaciones, no lo hace el regulador de telecomunicaciones, no lo hace el de energía, y el de finanzas pues sabemos. ¿Tú crees que sería bueno ustedes ya con una lupa y con una visión más clara del derecho de la competencia, que por lo menos permitan ustedes revisar el efecto de fusiones, todo eso? Efectivamente, uno de los hallazgos del peer review es que es necesario una revisión, una mayor participación de la agencia de competencia en el ámbito, en todo el quehacer de la libre competencia. Uno de esos hallazgos es la falta de control de concentraciones y de fusiones en la ley de defensa de la competencia, y tal como señalas, únicamente hay algunos sectores como el bancario, telecomunicaciones, que tienen el control de concentraciones. Nosotros no tenemos la facultad, solo las prácticas concertadas solo están, las prácticas se conciben en la ley, las prácticas horizontales no están concebidas, las prácticas verticales, que son en nuestro país, en nuestros países, son de las prácticas que generan mayores situaciones de competencia en prácticamente todos los sectores, porque Procompetencia no puede inmiscuirse en las prácticas y los acuerdos que se dan, por ejemplo, en diferentes eslabones de la cadena de producción, sino únicamente entre agentes económicos que compiten en un mismo eslabón de la cadena. Claro. Entonces, ese es uno de los hallazgos, y efectivamente son de las recomendaciones el que Procompetencia se incluya en la normativa el control de concentraciones, el control de fusiones, y eso hay que verlo desde una perspectiva un poco más amplia, porque siempre se ve, o una de las cosas que se dice es que somos una isla, pero no es que dejamos de ser una isla, somos una isla, pero pasamos a ser ya en sentido general una aldea global, donde
puede venir inversión, puede venir capital del extranjero, cualquier multinacional puede venir e instalarse, pretender instalarse en la República Dominicana, o igual nuestros empresarios pueden invertir fuera del país. O sea que somos una aldea global. Y hay incluso transacciones que se dan fuera de nuestro país que impactan en nuestro país. Por ejemplo, recientemente el tema de JetBlue y Spirit, que son dos líneas aéreas que son de las líneas aéreas más utilizadas por los dominicanos en Estados Unidos. Y un juez en los Estados Unidos suspendió el proceso de fusión de esas dos líneas aéreas. Y eso, si se diera, si continuara el proceso, por ejemplo, la República Dominicana no podría decir absolutamente nada, porque no tenemos el control de concentraciones. Si tuviésemos el control de concentraciones, la República Dominicana tendría que ser consultada. Correcto. Y la República Dominicana podría entonces decir el impacto que eso tendría en la libre competencia y en los consumidores en la República Dominicana. Correcto. Entonces esa es la importancia. ¿Y qué sucede? Que el no tener ese control de concentraciones nos deja a nosotros desprotegidos a la espera de que cometan el abuso de posición dominante, y entonces para nosotros poder entonces iniciar acciones en procompetencia. Bueno, ese es un sector regulado, pero se podría entonces la República Dominicana iniciar acciones para entonces establecer primero el mercado relevante, luego que tiene una posición de dominio, y entonces establecer la conducta abusiva para entonces poder poner una sanción. Entonces es un camino muy largo. Sí. Esto es un tema preventivo. Entonces sí, esa debe ser. De hecho, el artículo 20 de nuestra normativa actual establece los informes de abogacía, que son opiniones en torno a situaciones, reglamentaciones, normativas que pudieran darse en el ámbito de los sectores regulados, para que Procompetencia emita su opinión y y recomendaciones si hubiera alguna afectación a la competencia, pero esos informes no son vinculantes. Y ese también es otra de las recomendaciones que establece el peer review, el que al menos haya una obligación de parte de los sectores regulados del decir por qué no asumen las recomendaciones que emite el órgano rector de la competencia de la República Dominicana. María Elena, qué bueno que estás con nosotros. La sensación de mucha gente de el rol de Procompetencia es que interviene cuando son grandes empresas, grandes inversionistas, y aquí se está dando algo que tenemos la queja muy continuamente de competencia desleal. La introducción de los chinos a diferentes renglones de la economía nacional y el ahogamiento de muchos de esos comercios pequeños de República Dominicana, pero que sienten que ellos tienen una carga impositiva que no puede o se le hace imposible competir con esos monstruos chinos que ahora están ellos mismos directamente vendiendo sus mercancías. ¿Cómo interviene Procompetencia o cómo vigila ese sector? Procompetencia tiene la facultad, una de las conductas es la competencia desleal. Pero, ojo, Procompetencia solo en materia de competencia desleal, que también es una de las recomendaciones del peer review, Procompetencia solo puede hacer el llamado a cese de la conducta. No tiene multas, no puede imponer multas. Castigos. Y esa es una de las recomendaciones, el que se pueda, primero, que se incrementen las multas que puede imponer Procompetencia para que sean más disuasorias, y por otro lado, que en el caso de la competencia desleal, pues tenga la facultad de imponer multas. Como en México. Pero, y en España, y por ejemplo en Polonia. La de American Móvil en México fue famosa. Y por ejemplo en España puede ser hasta un 5% del ingreso bruto de la empresa. Muy bajo, exacto. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Sí, dice en el peer review, se establece el tema de que Procompetencia solo intervenga cuando haya una afectación al interés público económico, que de hecho es un criterio que el Consejo Directivo de Procompetencia ya ha establecido en una resolución del 2022, la resolución 00922 que emitimos en ese sentido. Ahora, yéndonos específicamente al caso que planteas, Procompetencia sí puede actuar. Ahora, lo primero es que debe haber
una denuncia por parte. Pues la dirección ejecutiva puede actuar de oficio o a denuncia de parte. Ahora, ¿qué sucede con el tema? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de temas impositivos, estamos hablando de competencia desleal por incumplimiento a norma. Entonces, por incumplimiento a norma, tanto la normativa como el reglamento de aplicación de la ley 42-08 actualmente establece la necesidad de que primero el órgano de cuya norma se ha violentado haya acreditado la violación de esa normativa. Entonces, debe haber una sanción por parte, en este caso, de la Dirección General de Impuestos Internos o de aduanas o de la institución que se trate, y entonces una vez se acredita que efectivamente hay una violación a esa normativa, entonces Procompetencia puede establecer que esa conducta generó una afectación en la competencia y ordenar, en este caso, el cese de esa conducta. Cuando se pongan las multas, bueno, pues puede imponer sanciones. María Elena, pienso que lo más importante de este examen del PARE es que le da una herramienta de fortalecimiento institucional a Procompetencia, porque le da 10 principales recomendaciones, que si se montan en esas recomendaciones, pienso que puede darle mayor nivel de fortaleza institucional, porque recomienda incluso hasta las herramientas. Y aunque yo tengo las recomendaciones acá, a mí me gustaría que tú las detallaras, porque es importante que la gente conozca las recomendaciones. Hablamos del marco común de competencia, hablamos de los recursos presupuestarios humanos, hablamos de priorizar las acciones de aplicación de defensa, régimen general de control, ex y antes, después de las fusiones, que eso es importantísimo, las herramientas eficaces de detección de los carteles, sanciones que tengan efecto disuasorio de lo que estaba hablando ahora, y armar definitivamente a Procompetencia de esas herramientas que le van a garantizar ser un verdadero órgano, por lo menos, no de control, sino de esa palabra que usa mucho, de supervisión, de fiscalización y de supervisión a un sector que tiene tanto peso en decisiones de política pública en la República Dominicana como es el sector empresarial. No, incluso porque también el sector, incluso en el sector público. Claro, porque ustedes son un órgano de fiscalización. Sí, efectivamente. Ese examen es sumamente valioso. Es una herramienta poderosa que nos han dado para que con voluntad se den las transformaciones que deben darse para que las políticas públicas de competencia funcionen. Y es importante aquí, Felipe, resaltar que los países que tienen normativas de competencia y agencias de competencias sólidas y que funcionan, tienen un incremento en no solo en la inversión extranjera directa, sino un crecimiento económico de entre un 2 y un 3%. Entonces, y eso es sumamente importante para el país. Entonces, esta es esto, como yo decía cuando presentábamos el peer review, hemos puesto, tenemos aquí en nuestras manos una herramienta muy poderosa que es muy valiosa, pero en la medida en que se implemente. Y justamente eso es lo que estamos tratando de lograr, y creo que existe la voluntad de que así sea. Y dentro de esas recomendaciones están, como señalabas, el tema de adoptar un marco común de competencia, porque como señalaba Susana, la ley 42-08 general de defensa de la competencia es la ley general, pero hay una serie de leyes sectoriales que debemos aunar el marco y tener un marco común. Y esa es una de las recomendaciones, porque no siempre se hace el análisis desde la perspectiva de la competencia. Y eso es un tema que debe ser
tomado en consideración a la hora de modificar la norma. Pero hay un aspecto que muy importante en el tema de la ley y que para mí, yo le digo a mis estudiantes en maestría, si ustedes me preguntan, para mí, un deseo, una única cosa que yo le cambiara a la ley 42-08, entre muchas cosas que hay que cambiarle, ya tenemos el peer review. Para mí lo más grave que tiene la ley de defensa de la competencia es el plazo de prescripción y el plazo de caducidad. Hace prácticamente imposible que Procompetencia pueda cumplir efectivamente con su labor, con su misión, y es que el plazo de prescripción de las conductas es de apenas un año y el plazo de caducidad para la dirección ejecutiva poder realizar las investigaciones es de apenas 12 meses. Cuando son temas tan complejos y que requieren un análisis de investigación tan profundo. Entonces, ese es un tema que para mí es vital, el que se modifique ese aspecto de la ley, porque hay cosas que a veces uno la ve, que incluso otros organismos del Estado realizan las investigaciones, usted ve y sencillamente ya para Procompetencia ha prescrito y Procompetencia no puede ser absolutamente nada. Entonces es importante, ese es un aspecto esencial a modificar en la ley 42-08. Por esas recomendaciones, María Elena, yo creo que es importante porque aquí lo que se busca desde afuera uno ve es darle garras, garras para actuar en un sector. Habla ahí de esas recomendaciones, de detectar cárteles, y la gente cree que nada más de droga los cárteles, que aquí hay cárteles, se habla en el sector salud muy importante. El término cártel no empezó con las drogas. Empezó en tema de competencia. Empezó en comercio. Así es. Empezó la cartelización de productos. Pero aquí hay muchos que no necesitan denuncias anónimas, pero amén. Dentro de esas herramientas, garras que se le busca dar a Procompetencia, la última habla de darle a otra entidad, a Proconsumidor, lo cita ahí por ejemplo, el poder de aplicar la normativa relativa a la práctica desleal de competencia. Y es bueno, siempre insisto en estas dos instituciones porque la gente las confunde. Entonces es bueno arrojar luz en ese sentido y en qué consiste esa recomendación, porque le habla de limitar a Procompetencia a investigaciones de la competencia desleal. Va en el sentido de lo que conversaba con Niurka, de la pregunta, cuando Niurka me hacía la pregunta en torno al tema que se da en determinado sector, varios sectores de la economía, con el tema de la competencia desleal. Y lo que va en el sentido de que Procompetencia solo intervenga cuando la competencia desleal genera una afectación al interés público económico, a la competencia. No, porque se dan situaciones en los temas de competencia desleal, en la mayoría de los casos hay afectación individual. Una afectación, por ejemplo, particular. Entonces, Procompetencia, de hecho, nuestra normativa, la 42-08, establece que es de orden público, o sea, y nuestras actuaciones van enmarcadas a garantizar el la libre competencia en los mercados, o sea, a nivel general. Entonces, en ese sentido es que van las recomendaciones para que la propia ley ya de manera clara establezca ese criterio y que en casos donde efectivamente hay una afectación erga omnes, con los chinos de divulgación, nosotros podamos sean las situaciones en las cuales intervenga. Y lo mismo con la otra recomendación del tema de las prioridades, de que Procompetencia pueda establecer sus prioridades, porque en la situación actual hay, por ejemplo, se dan denuncias que son afectaciones, por ejemplo, entre particulares, que la dirección ejecutiva de todas maneras tiene que admitir a trámite, realizar una labor de investigación y entonces desestimar. Y eso, obviamente, en una institución con pocos recursos, con recursos limitados y que tiene tanto que mirar, obviamente desvía la mirada hacia temas que no es que no sean importantes, son importantes, pero que no tienen un impacto en la generalidad, que es el interés general, que es nuestro objetivo. María Elena, esta ley fue promulgada en el 2008, vaya a cumplir 15 años.
Oyéndote hablar y explicar y viendo estas recomendaciones, me llama la atención preguntarte, ¿crees tú que están dadas las condiciones, están trabajando en una modificación a la ley de procompetencia para hacerla, como decía uno de mis compañeros, quizás darle más garras? Porque lo que sucede es que los organismos que son, de alguna manera, están llamados a fiscalizar o supervisar o regular, a veces la propia ley no le da esos mecanismos para que esa supervisión, esa fiscalización sea realmente eficaz y efectiva. Y es lo que luce así, a grosso modo, con Procompetencia. ¿Crees tú que están dadas las condiciones? ¿Están trabajando algún proyecto de ley de modificación en ese sentido? Sí, claro que sí. Y de hecho este es un paso importante en ese sentido. Nosotros, antes del peer review, ya habíamos logrado con la USAID tener un levantamiento de buenas prácticas y un levantamiento de las brechas normativas. No obstante, quisimos, y gracias a Dios logramos este examen interpares para que fueran nuestros homólogos y una agencia internacional del peso de la OCDE y el BID, pues que hicieran este análisis neutral y objetivo de las normativas y políticas de competencia en la República Dominicana. Porque no es que porque llegué a Procompetencia yo quiero cambiarlo todo. Esa no es la idea. Esto no es un tema personal. Esto es un tema país, y esto es un tema que por eso justamente con esta evaluación realizada por la OCDE, el BID, y la evaluación realizada por, de hecho no lo he mencionado, Chile, Costa Rica y México, que fueron los países evaluadores, y toda la región, porque luego que se hace la evaluación, todos los miembros, las agencias de competencia de la región, entonces hacen sus recomendaciones. O sea que esto vino de todas recomendaciones de las mejores prácticas internacionales en el mundo en temas de competencia, y nos dan las recomendaciones de qué tenemos nosotros que hacer para mejorar esa normativa, y estamos trabajando en ese. Ya tenemos, de hecho, ya tenemos todo, solamente es terminar de definir, de plasmar en un documento esas reformas, y se está trabajando en ese sentido para que presentar la mejor normativa de defensa de la competencia, obviamente adaptada a nuestra realidad como país, porque no es copiar y pegar de otra legislación. Por eso este examen objetivo de conformidad con nuestras necesidades. Marielena, generalmente las evoluciones de mercado se dan primero, y entonces el mundo de las ideas, la docencia, la academia, tiende entonces, estudiando esa realidad fáctica, a tratar de generar entonces regulaciones inteligentes, capacidades de encontrar normativas. Ha pasado toda la vida, y hago esta pregunta, hago este inciso, este introito, porque se me ocurre, y es parte del documento, lo menciona incluso varias veces, habla sobre todo sobre la necesidad de ir desarrollando en el campo, sobre todo del derecho, de la aplicación del derecho y de los actores que participan dentro de la propia justicia de un país, ir creando, desarrollando ese cuerpo profesional conocedor de las leyes relacionadas a la procompetencia, al antimonopolio, a las debidas prácticas. Y hago la pregunta porque vimos el desarrollo en un par de generaciones, lo importante que es el campo del derecho administrativo en el país, de la mano del desarrollo obviamente de corporaciones, franquicias, de las buenas prácticas y debidas prácticas en el alto capitalismo, las altas finanzas, la banca, y todo esto ha llenado las aulas dominicanas, y qué bueno, de muy buenos profesionales en el mundo del derecho administrativo, y ahí tenemos una enorme competencia profesional en ese sentido. ¿Cómo está el desarrollo en la República Dominicana, tanto de una jurisprudencia, decisiones de tribunales, como de un marco de conocimiento y de aplicación legal de estas leyes? ¿Hasta qué punto lo permiten las condiciones de facto que hoy tenemos
con oligarquías y grupos tradicionales que no son muy amigos de que estas prácticas se impongan de un día para otro, y luego con un desconocimiento, en muchos casos hay que decirlo olímpico, de nuevos actores que van surgiendo, que en vez de tratar de aplicar las buenas prácticas de otros mercados, a lo mejor lo que quieren es emular las malas prácticas del ayer, sustituir al monopolista de hoy por el oligopolista de mañana. En ese sentido, está creciendo un grupo de, digamos, estudiantes, de profesionales que están cada vez tratando. En Estados Unidos siempre hay un abogado, ellos le llaman allá trust busting, un perseguidor de malas prácticas, y conocedor de esa parte, porque hay demandas muy jugosas, hay un campo profesional muy jugoso. ¿Cómo estamos aquí en ese desarrollo? Bueno, desde que asumimos en Procompetencia hemos estado hablando, yo he hablado mucho de crear una cultura de libre y leal competencia. Y eso justamente es parte de esa creación de esa cultura de libre y leal competencia. Y hemos trabajado arduamente en ese sentido, que es de hecho una de las funciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la promoción de la competencia, y eso es la creación de capacidades en temas de competencia. Y nosotros por eso nos hemos acercado a la academia, nos hemos acercado a diversas instituciones. De hecho tenemos acuerdos, hemos suscrito acuerdos con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con la Universidad Católica de Santo Domingo, con la Escuela Nacional de la Judicatura, con el Tribunal Constitucional, y tenemos borrador de acuerdo con la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, con la UAS, y así con diversas universidades. Tenemos un acuerdo con UNIBE, tenemos un acuerdo con UCATEBA, estamos también negociando, también estamos con la de Barahona, con la de Higüey, o sea, estamos tratando de generar todo esto, y hemos tenido acercamientos, y de hecho ya varias universidades que están ahora en el proceso de revisión quinqueanual de los pensum de las diversas carreras en las universidades, han incorporado el derecho de la competencia como una asignatura. En algunos casos obligatoria, en otros casos como una asignatura optativa, pero es importante, y nosotros hemos hecho múltiples formaciones. De hecho, en lo que el año pasado formamos o sensibilizamos, por así decirlo, unas 2.000 personas, 2.000 y pico de personas, casi 2.500 personas en temas de competencia. Entonces estamos trabajando, pero esa es una tarea en la que con la que estamos comprometidos. A los muchachos le atraen mucho los ejemplos de éxito. Estados Unidos está lleno de abogados muy exitosos que le ha ido muy bien solo haciendo derecho antitrust, antimonopolio. Ralph Nader, aquel líder político independiente que en el año 2000 sacó el 4% de los votos, de hecho lo acusaron de ser el causante de que perdiera Al Gore, surgió entre otras cosas del desarrollo del derecho que atacaba las malas prácticas de las compañías y que terminó convirtiéndose en un ícono de esa cultura, incluso terminó siendo protagonista de ese momento político. Así que yo creo que hay un enorme campo, yo creo que todavía por cosechar. Pero debo decirte que es un tema que le interesa y que hemos logrado que le apasione a muchos jóvenes. Debo decir que nosotros el año pasado tuvimos un concurso que se llamaba Escribiendo por la Competencia, en el cual participaron, sin ser una asignatura, 197 estudiantes de todo el territorio nacional. Y de esos 197 estudiantes, 58 enviaron ensayos que debo decir que son de una calidad impresionante. Qué bueno. A tal punto que nosotros hemos decidido hacer una publicación especial con esos ensayos que remitieron los estudiantes. Se inscribieron estudiantes hasta de veterinaria, estudiantes de medicina en ese concurso. Y también para crear esa cultura, nosotros lanzamos el año pasado el primer anuario de Derecho de la Competencia para generar doctrina en la República Dominicana en temas de competencia. Y en ese anuario tenemos escritores, autores, connotados autores internacionales y nacionales. Tenemos a William Kovacsy, que es una autoridad en temas de competencia. Tenemos a Antonella Salgueiro, tenemos a Paulo Burnier, a José Carlos Laguna, que escribió para nosotros en ese anuario, pero además, y una entrevista
con Frédéric Jenin, el presidente del Comité de Competencia de la OCDE, que es la persona viva más importante en temas de competencia en el mundo, que fue precisamente quien vino al país a presentar los resultados. No, y aquí tenemos a María Elena, porque realmente tú eres una académica de tu tema, de tu materia. María Elena, nosotros no tenemos una política de clemencia como tienen otros regímenes más maduros que nosotros, pero veo que tienen sí un reglamento para la reducción de las sanciones, ¿verdad que sí? Que aunque no ha sido atacado, mientras tanto está ahí, ¿verdad? Yo quisiera ver que tú me dijeras si tú crees que con las bajas penas que tiene, las bajas sanciones, pudiera aprovecharse de ese mecanismo u otro, puede ser atractivo para lograr que agentes pues colaboren, porque hay que decir que no es fácil para nada probar las prácticas concertadas, ¿verdad? Y los acuerdos anticompetitivos cuando ustedes no pueden entrar a las empresas, necesitan que se haga por la vía penal, o sea, hay muchas dificultades. No solo hay que hacerlo por la vía penal, hay que avisarle. Hay que avisarle, y creo que no tienen, y creo que le exigen mucho los tribunales penales para darle vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, ¿tú crees que para poderse aprovechar bien de algún mecanismo de reducción de sanciones, sería necesario primero subir las multas? Evidentemente, porque no es atractivo. Y sobre todo en un país donde todos nos conocemos, claro. Donde mercado un país pequeño, en el que denunciar puede ser es poco atractivo, claro, para los agentes económicos. Entonces solo una multa disuasoria que, claro, le genere una pérdida en las arcas, sí, pues puede disuadirlo para decir, bueno, mejor yo denuncio y me acojo a un programa de clemencia, y de esa manera pues me evito una penalidad que en algún caso puede darse que no pueda ¿Crees que van pagarla. A reformar la ley pronto? ¿Tú crees que? Yo estoy convencida de que sí. Creo que estamos en un momento donde hay una mayor receptividad de de todos los actores, y donde hay la necesidad que se identificada por incluso actores que tradicionalmente se presume que no están de acuerdo con este tipo de normativas, ya han entendido que es necesaria, que es importante. Y como yo siempre digo, la procompetencia es el mejor aliado de todo el que produce, compra, claro, y vende de forma legal y en cumplimiento con la ley en la República Dominicana. Porque a fin de cuentas el rol de procompetencia es promover y, claro, defender la libre competencia, el mercado, que puedan efectivamente ejercer ese derecho fundamental que establece la Constitución de la República a la libre empresa. Entonces, para eso es que está procompetencia, para que puedan competir en el mercado y que quien se salta la norma entonces reciba sanciones ejemplarizantes y entienda que debe competir en buena lid. Bueno, vamos a Diulka, antes de finalizar. Listo. Pero bueno, hay tiempo todavía. María Elena, hay gente que no sabe por dónde comenzar y que le tiene miedo a los monstruos ya establecidos. De alguna manera, República Dominicana tiene un espacio para acompañar a esos emprendedores, para acompañar a esa gente que quiere entrar en un nicho determinado. Bueno, Industria y Comercio, claro, tiene varias dependencias, claro, que trabajan no solo, y que de hecho tienen varios programas, por ejemplo, para el tema de la formalización, que es uno de los grandes retos que tenemos como país, el tema de la formalización. Tenemos mucho comercio informal, también para llevarlos y ayudarlos en cómo lograr
certificarse como empresa MIPYME, proveedor y todo lo demás. Y por ejemplo, en materia de compras públicas, hay normativas que fomentan el que hay unas compras, o sea, un determinado porcentaje reservadas para las MIPYMES, incluso para las MIPYMES mujer, tienen también un porcentaje de esas compras MIPYMES. O sea que sí, hay una serie de herramientas, de entidades, ProMIPYME, o sea, hay una serie de entidades que trabajan en esa promoción del emprendurismo. Procompetencia va más en el tema de vigilar que todos estos actores pues se comporten adecuadamente en el mercado para que se dé, como decía, en buena lid. Bueno, este es un tema apasionante. Yo invito a los jóvenes estudiantes de Derecho, de Economía y de otras áreas a acercarse al tema de Procompetencia, su ley. En este caso tenemos una directora que es docente y que yo sé que conoce la importancia de tratar de agenciarse cerebros que estén interesados incluso en nuevas áreas de exhibición de sus conocimientos, de sus capacidades. Como presidente del Consejo Directivo de Procompetencia, yo sé que le toca una labor de divulgar sobre todo, y hacer conocer la importancia que tiene en un capitalismo sano, en un sistema de libre mercado, que la competencia sea cumplida y que eso beneficie al consumidor final, que el sistema de precios también tenga las ventajas de un sistema de competencia. En Estados Unidos, la enseñanza de la ley Sherman, del acta Sherman, de las leyes antimonopolio, de los casos iniciales, como el famoso caso ante la corporación Exxon Standard Oil, es clave. Hay una cultura de eso y es lo que debemos de alguna manera de aquí emular, María Elena. Gracias por siempre contar con el Gobierno de la Mañana de la Z101 para hacer este trabajo de predicar, de tratar de ir encontrando cada vez más interés ciudadano, político y por supuesto académico en todos los temas relacionados a la política de competencia. Gracias a ustedes. Por supuesto. Hasta una próxima vez.